La doctora Gaby Sáez, hoy voy a presentar sus credenciales profesionales. Ella es médico internista egresada de la Universidad La Salle y del Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, perdón, con un diplomado en medicina y nutrición funcional. Muchas gracias, Gaby, por traer con nosotros o para nosotros el tema que diste hace un par de semanas en el marco de profesionales de la salud y es toda esta parte de la suplementación con el tema de la diabetes. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida y siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Javi, por la invitación. Y no es que prefiera el chisme de Jay-Z, nada más nos gusta el chisme. Así que, pues igual, nos quedaremos al final a escuchar tu chisme de hoy, ¿no? Perfecto. Gracias, como siempre, por el espacio. Yo creo que, pues, si bien todos los temas son interesantes, desgraciadamente la diabetes es un común denominador en todos, porque o tenemos amigos, conocidos, familiares, colegas, pacientes que sufren de diabetes y que qué mejor que podamos entenderla un poco más y que esto nos sirva para poder hacer recomendaciones mucho más específicas. Así que espero que les sea, y estoy segura de que será de mucha utilidad. De entrada, la diabetes, bueno, hay varias formas de diabetes. Digamos que la diabetes tipo uno es una diabetes que anteriormente se le llamaba insulino dependiente, ya que se caracteriza por ser una situación en donde por una situación inmunológica hubo destrucción de las células beta del páncreas, lo cual genera que la persona tenga la discapacidad por completo de poder producir insulina. Entonces, sí son insulino dependientes, aunque ya no se catalogan de esta forma. Tenemos también la diabetes gestacional, que esta se presenta durante el embarazo, por ahí alrededor de la semana número 28, y que de esta no vamos a hablar gran cosa, ya que los criterios diagnósticos son completamente diferentes y el abordaje, si bien se apoya de alimentación y suplementación, es otro tema. Tenemos la diabetes tipo 2, que esa es la más común y esa es en la que nos vamos a enfocar al día de hoy, que está asociada con una cuestión de alimentación, sí, por supuesto, pero que va más allá de solamente un déficit inmunológico, sino más bien hablaremos mucho de un estilo de vida, que desgraciadamente el estilo de vida actual, sobre todo a nivel occidental, pues es lo que ha hecho que tengamos tanta porcentaje y con un incremento significativo de pacientes que desarrollan diabetes, donde no son insulinodependientes, se pueden tratar con fármacos, pero también se apoya de la insulina para poder tener un mejor control y que de hecho, bueno, aquí ya es cuestión de criterios, a mí me parece un mejor abordaje iniciar con una insulinización temprana por los efectos colaterales de los medicamentos. Y tenemos otros tipos de diabetes que son, le llamamos MODI, que son modificadas con el tema de la edad, que aunque son similares a las de tipo 2 pueden tener una presentación un poquito más temprana y que a veces se asocian a otro tipo de enfermedades como fibrosis quística, el uso prolongado de derivados de cortisona, en fin. Pero en la que nos vamos a concentrar hoy va a ser en la diabetes tipo 2. La diabetes se caracteriza por un estado de hiperglucemia, que es decir, una elevación de las cifras de glucosa comúnmente llamada azúcar en sangre. Y esta se va a presentar por dos principales situaciones. Una es ya sea porque hay una deficiencia en la producción de insulina, ya sea a nivel de la producción, de la secreción, que es cuando se libera el torrente sanguíneo, o porque el cuerpo no la utiliza de la manera correcta porque tenemos resistencia a la insulina. Que en la cuestión de resistencia a la insulina me encantaría prolongarme, pero no nos da tiempo. Por ahí tenemos una plática que di el año pasado justamente de resistencia a la insulina. Y aunque es muy similar, hoy me quiero concentrar en la suplementación de diabetes. Entonces, no hablaremos mucho de resistencia a la insulina, pero que sabemos que uno de cada tres personas que tienen resistencia a la insulina tienen como factor de riesgo la posibilidad de desarrollar diabetes y de las complicaciones que se presentan en este tipo de enfermedades, como serían cardiocerebrovasculares, nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética e insuficiencia renal. Que desgraciadamente la diabetes afecta a prácticamente todo el cuerpo, ya sea tanto por el tiempo que la persona se mantiene enferma sin un tratamiento, porque muchas veces es una enfermedad silente, o porque no le ponemos atención, o porque no creemos que tengamos el problema de diabetes, pero que la suma de todo esto hace que sea una de las enfermedades de más atención a nivel de salud pública, justamente por todas las complicaciones que puede llegar a generar a mediano y a largo plazo. Para poder hacer el diagnóstico de diabetes, nosotros nos basamos en algunos criterios y esos criterios son la medición de hemoglobina glicosilada cuando se encuentra por arriba de 6,5, una glucosa en ayuno arriba de 126, una glucosa postprandial, es decir, una medición de la glucosa después, 2 horas después de los alimentos que se encuentre por arriba de 200
y una prueba aleatoria de glucosa. Es aleatoria, es decir, que sea en cualquier momento del día que nos esté marcando arriba de 200. Cualquiera de estos criterios para nosotros es igual, más bien el paciente tiene que tener dos de estos para poder nosotros establecer un diagnóstico de diabetes. Hay situaciones atenuantes, por ejemplo, una persona que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico que por la situación del estrés puede condicionar aquella elevación discreta de las cifras de glucosa, pero obviamente si la persona tiene 400 de glucosa, pues independientemente del estrés o no de la cirugía, eso es un indicador de que el paciente tiene diabetes. Ahora, recordando, y este nada más es un pequeño justamente recordatorio de cómo funciona esta relación entre glucosa e insulina. Cada vez que nosotros comemos, y va a depender lo que comamos, pero así sea una manzana o así sea un pastel de chocolate, ¿ok? El cuerpo va a producir insulina, de forma tal que la llegada de la glucosa al torrente sanguíneo va a ser el primer estímulo para que el páncreas, que es el órgano encargado de producir la insulina, pueda desencadenar con varios mecanismos a lo largo de acción, en donde pueda producir insulina y que ésta pueda ser liberada al torrente sanguíneo, de forma tal que la insulina permita que la glucosa pueda ser interiorizada a las células para que entonces esta pueda llevar a cabo su función, que es la producción de energía. Y así es como nuestro cuerpo trabaja con la insulina, digamos, en condiciones normales. Desgraciadamente, como mencionaba yo hace un momentito, pues no nos vamos a quedar mucho tiempo hablando de la parte de la resistencia a la insulina, pero que resistencia a la insulina hace referencia a cuando tenemos estas cifras de glucosa en sangre y que la insulina es incapaz de poder permitir que la glucosa entre al interior de las células, de forma tal que como la función de la insulina es bajar las cifras de glucosa a como de lugar y la llave para poder entrar al interior de la célula no está funcionando de la manera correcta, entonces la insulina aquí trabaja de forma en contra de nosotros porque lo que va a hacer es bajarla a como de lugar y entonces va a empezar a hacer depósitos de glucosa en sitios donde no debería de existir, como sería el caso de a manera de ácidos grasos, lo va a depositar en el tejido adiposo. Y por eso cuando una persona tiene resistencia a la insulina, eso condiciona que la persona tenga un incremento de peso a expensas de masa grasa. En condiciones fisiológicas, como mencionaba yo, cada que nosotros comemos tenemos un pico de glucosa y va a depender mucho de lo que comamos, pero hablamos de un desayuno balanceado, que es huevitos, tortilla, un par una porción de verduras, a lo mejor algo de aguacate para que tengamos proteína, carbohidrato, grasa, etcétera, etcétera. Tenemos un pico de producción de glucosa y a manera de respuesta fisiológica, el cuerpo lo que hace es producir insulina, de forma tal que baja las cifras de glucosa y la insulina regresa a sus cifras normales. En una persona que tiene 3 alimentos al día, desayuno, comida y cena, entonces nos estamos llevando con 3 picos de glucosa al día, pero que son picos, digamos, que se manifiestan como en oleada. Realmente no es un pico significativo como cuando nosotros comemos algo que tenga un contenido alto en carbohidratos, como sería, por ejemplo, a lo mejor desayunar un jugo de naranja con un cóctel de frutas, con chantilly, con miel, que eso representaría que tengamos un pico de glucosa mucho más severo, lo cual hace como que una señal sobre el páncreas para que tengamos una producción de insulina a manera de pico y que entonces después viene un descenso de manera súbita de la glucosa, condicionando, y siempre lo digo de broma, pero para que la gente me entienda, condicionando el famosísimo mal del puerco, ¿no? En donde tenemos una bajada abrupta de las cifras de glucosa, el paciente lo que percibe es sensación como de cansancio, siente que lo que le hace falta es comer azúcar y entonces acto siguiente me voy a comer unas galletas. Otra vez tengo pico de glucosa, tengo pico en la producción de insulina, pasan 20, 30 minutos, disminuye la cifra de glucosa de manera abrupta, otra vez tenemos esa sensación de cansancio y entonces la persona pareciera que lo que necesita es comer azúcar porque de manera inicial siente que eso es lo que le da energía. De forma tal que esta variabilidad glucémica es lo que más en riesgo nos pone a desarrollar diabetes. Es un insulto para el páncreas tener estas cifras de glucosa en pico de forma tan abrupta junto con los picos de insulina. De forma tal que a lo largo del tiempo, cuando una persona se mantiene con una, ya sea o por falta de ejercicio o porque tiene una alimentación alta en carbohidratos o grasas saturadas o la combinación de varias cosas que veremos ahorita un poquito de esto, en donde tenemos cifras de glucosa normal al principio, pero entonces el cuerpo a manera compensatoria va a tratar de aumentar la producción de insulina para tratar de contrarrestar este exceso de carbohidratos que la persona está consumiendo. De forma tal, al principio, el cuerpo responde de manera correcta, pero con el paso del tiempo, en donde el paciente empieza a tener una cifra de insulina, de producción de insulina de manera progresiva elevada,
a lo largo del tiempo esto va a generar que la sensibilidad de la insulina se vaya perdiendo, de forma tal que baja la sensibilidad a la insulina, condicionando lo que conocemos como resistencia a la insulina. Esto es que no se puede utilizar de manera periférica a la glucosa porque la insulina no permite como llave poder entrar al interior de la célula, la glucosa, y con el paso del tiempo, el cuerpo empieza a aumentar la producción de insulina. Por eso muchas veces el paciente puede tener glucosas normales por periodos largos y nosotros hoy, como parte del abordaje, lo que tenemos que hacer es medir las cifras de insulina. Si la glucosa está normal y la insulina está normal, entonces eso está ok. Si la persona tiene cifras de glucosa normal, pero empieza con datos de hiperinsulinismo, esas son las primeras fases. Y nuestro cuerpo maravilloso puede aguantar 10, 15 años en esta situación, pero llega un momento en el que el cuerpo obviamente se agota y entonces no solamente tenemos resistencia a la insulina, sino que además tenemos disminución en la producción de la misma porque las células beta del páncreas empiezan a estar agotadas y entonces la persona ahora sí presenta cifras de glucosa elevadas, desarrollando un problema de diabetes, que se combina con cifras de glucosa elevadas o hiperglicemia, hiperinsulinismo, que con el paso del tiempo va a terminar bajando porque pues el páncreas ya se agotó, y con una resistencia a la insulina de forma permanente. Entonces, esa es como la triada de lo que sucede en relación con las hormonas, hablando de insulina y de la glucosa. Ahora, tenemos un tejido adiposo, y menciono el tejido adiposo por lo que les voy a comentar a continuación, porque estamos hoy muy obsesionados con la cuestión del peso. Recordemos que la grasa tiene funciones. Tenemos un tejido adiposo blanco y pardo, que cada uno tiene diferentes funciones, y el tejido adiposo blanco se encarga tanto de la reserva energética, es decir, que ante una situación de ayuno, el cuerpo pueda utilizar esa grasa depositada a manera de un sustrato energético para poder producir energía en ausencia sobre todo de carbohidratos. Nos sirve como un aislamiento térmico y también tiene una función secretora. Y ahorita voy a hacer hincapié en esto de la función secretora. Y tenemos un tejido adiposo pardo o marrón que en condiciones normales todos tenemos, independientemente de que unos sean más delgaditos que otros, todos tenemos tejido adiposo y la proporción ideal es que predomina el tejido adiposo blanco contra el tejido adiposo pardo o marrón. Cuando una persona empieza a tener incremento de masa grasa, por lo regular no se incrementa a expensas del blanco, sino se incrementa a expensas del tejido marrón, que lo que hace es una función térmica, liberando, bueno, hay mitocondrias y ATP, etcétera, etcétera, y entonces nos permite que haya una regulación térmica así, pero por eso luego notamos que los pacientes con mayor porcentaje de grasa, pues tienden a tener mucho calor o siempre están sudando porque su nivel térmico siempre está por arriba de lo normal. Ahora, ¿por qué la importancia del tejido adiposo? Porque, insisto, todos tenemos a nivel subcutáneo, pero también tenemos tejido visceral. El tejido adiposo visceral lo tenemos por adentro del abdomen, no es la llantita, sino está por dentro, y todos tenemos cierta cantidad, ya que este tejido adiposo lo que hace es evitar el roce entre un órgano y otro. Cuando una persona en circunstancias de mala alimentación, falta de ejercicio, alguna patología en específica, empieza a incrementar ese porcentaje de grasa visceral, entonces vamos a tener este cambio, que esto es lo que nos va a condicionar una situación de inflamación crónica que caracteriza no solamente a la diabetes, sino a muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. De forma tal que nosotros tenemos este tipo de células, tenemos linfocitos que forman parte de nuestro sistema inmunológico y tenemos macrófagos que son, digamos, las células por excelencia encargadas de eliminar todo aquello que sea toxina, peligroso, que las encapsulan y las pueden eliminar. De forma tal que también tiene una actividad de producción de sustancias y tiene la capacidad de producir sustancias antiinflamatorias o proinflamatorias. De forma tal que en condiciones fisiológicas tenemos mayor cantidad de macrófagos tipo 2 que tienen esta actividad antiinflamatoria, pero que sí tenemos proinflamatorias. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que tener la capacidad de poderse inflamar de la manera correcta cuando nos vamos a defender ante una enfermedad. Por lo regular escuchamos la palabra inflamación y le damos una connotación negativa, pero recordemos que nuestro cuerpo nos defiende ante un golpe, una infección, una crisis convulsiva, que todo eso representa inflamación en el cuerpo y que entonces las células que se encargan de la inflamación se concentran para poder confinar este agente agresor y que en un lapso de 2 o 3 días, dependiendo de la situación, se pueda regresar, digamos, a un estado de inflamación basal. Por lo tanto, la inflamación que tenemos, siempre y cuando sea en estas cantidades pequeñas, es normal. Así como cierta cantidad de estrés oxidativo es normal para nuestro cuerpo, cierta cantidad de inflamación también es normal y es parte digamos, de la situación de defensa que tiene nuestro cuerpo. Hago mucho hincapié en esta parte del tejido adiposo porque también esta es una invitación a que dejemos de ser gordofóbicos, ¿ok? Porque aquí va a depender, y si esta es una situación un tanto genética, ya que nosotros podemos tener este tejido adiposo
Y el tejido adiposo, digamos que un adipocito tiene la capacidad de poder crecer hasta 1000 veces su tamaño normal. Cuando una célula crece de tamaño, le llamamos hipertrofia. Cuando una célula se multiplica y crece en total el tejido adiposo, eso le llamamos hiperplasia. De forma tal que el tejido adiposo, al tener esta capacidad de poder aumentar su volumen, cuando tenemos tejido adipocitos, que son las células del tejido adiposo, que crecen de tamaño, en la medida en la que a mayor sea esta célula, tenemos mayor resistencia a la insulina. Entonces, aquí va a depender mucho, por eso decía que depende mucho de la cuestión genética, si la persona, porque ustedes conocerán gente que a lo mejor come, come y come y come, y no come bien, sino que come pues tamales y tacos y cuanta cosa no tan saludable, y nunca suben de peso. Entonces, su genética los favoreció a que cuando menos macroscópicamente no se puede evidenciar, pero eso no quiere decir que no tengan riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, porque si esta persona que por fuera es delgada, sus adipocitos son hipertróficos, entonces tiene el mismo riesgo metabólico, digamos, que un paciente obeso para poder desarrollar enfermedades. Y también tenemos situaciones en donde tenemos pacientes que son obesos porque tienen un exceso de porcentaje de grasa, tanto visceral como de grasa corporal, pero que ellos tienen esta capacidad de no crecer el tamaño de su célula, sino que la célula se multiplica y tenemos muchos adipocitos pequeños en mucho tejido, pero son pequeñitos y entonces estos adipocitos son sensibles a la insulina. Y entonces tenemos situaciones de una obesidad inocua desde la perspectiva de glucosa e insulina, porque son personas que no tienen ni cifras de glucosa elevadas, ni cifras de insulina altas, y que simplemente glucosa e insulina están trabajando ok, de forma tal que el ser obeso no es igual a estar enfermo. Puede llevar riesgo de otras situaciones como temas cardiovasculares o problemas como de carga, dolores articulares, etcétera, pero que desde la cuestión de glucosa e insulina va más asociado a que una persona tenga estos adipocitos de tamaño grande que son insulinoresistentes para poder desarrollar la enfermedad. De forma tal que una invitación hoy en día, cuando yo veo a mis pacientes, más allá de enfocarme en que pierdan peso, es una invitación, independientemente de lo que pese, una invitación a que tengan una alimentación saludable, que posiblemente como consecuencia entonces las personas pierdan ese exceso de masa grasa y que obviamente pues nos va a beneficiar en varias situaciones a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, de nuevo, tenemos un tejido adiposo normal y ya por cuestiones genéticas, porque hay disbiosis, porque la persona dejó de hacer ejercicio, porque su alimentación cambió, porque se fue de viaje, su estilo de vida tiene mucho estrés, etcétera, en donde vamos a tener un incremento de este tejido adiposo, pero quedamos que va a ser una hipertrofia, de forma tal que, ay, creo que ya no se ve mi pantalla. Sí se ve, Gaby. ¿Sí se ve? Sí, Es sí que la me veo. apareció una señal aquí arriba de que mi estaba pausada, pero bueno, si se ve, le sigo. Entonces tenemos un incremento de este tejido adiposo hipertrofiado y la grasa, aunque no es completamente avascular, la cantidad de riego sanguíneo que recibe es muy pobre. De forma tal que al tener un incremento de este tejido adiposo, la cantidad de riego sanguíneo, de vasculatura, todavía disminuye y entonces pareciera como le está llegando menos cantidad de oxígeno, conocido como hipoxia. Y el cuerpo, a manera protectora, va a convertir a todos estos adipocitos macrófagos que son proinflamatorios, perdón, antiinflamatorios, los va a convertir en proinflamatorios porque lo que está sensando es una situación de peligro porque está recibiendo menos oxígeno de lo ideal. De forma tal que al hacer esta conversión, tenemos un incremento en la producción de citocinas inflamatorias. Hay muchos nombres, pero las más conocidas son interferón, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, lo cual va a producir que tengamos resistencia a la insulina, que además produce resistencia a la leptina, que la leptina es una hormona que asociamos al tema de la saciedad, y entonces como el paciente no percibe la saciedad, cada vez comemos más, y entonces hace que este adipocito vaya creciendo, y entonces es un ciclo que se va perpetuando, y por eso decimos que son situaciones en donde el paciente se encuentra en una inflamación crónica. Entonces, ahí ya cambié de diapositiva. ¿Sí ven mi nueva diapo? Como me parece que está pausado, mejor me voy a regresar y voy a volver a compartir. Listo, Muchas está. gracias. Ok. Entonces, el tejido adiposo, además de que tiene esta función de producir citocinas inflamatorias ante situaciones, también se encarga de la producción de hormonas sexuales, tiene que ver con la producción y la reserva de la vitamina D, pero también tiene que ver con algunas otras sustancias que a manera protectora, como es el caso de la leptina, que contribuye a la saciedad, o otra que se llama adiponectina, que tiene que ver con la
capacidad en que nuestras células puedan ser sensibles a la insulina para que pueda funcionar de la manera correcta. Y también cuando se encuentra en un estado inflamatorio, produce sustancias como son pues, el angiotensinógeno, algunas otras o la resistina, que van a producir no solamente alteraciones a nivel de la inflamación, sino que también contribuyen, y por eso es una enfermedad que le pega a todos los órganos, porque hay algo que llamamos disfunción endotelial, es decir, nosotros tenemos una capita en la parte interna de los vasos sanguíneos, que vasos sanguíneos tenemos en los ojos, en los riñones, en los pies, en todos lados, y al tener esta capita que tiene esta disfunción en donde se vuelve muy pegajosa, es decir, que aumenta el riesgo de que se formen placas de grasa, condicionando la posibilidad o incrementando de tener trombosis a cualquier nivel. Y por eso decimos que se puede infartar el ojo, se puede infartar el riñón, lo que conocemos como gangrena, en donde disminuye la circulación a nivel de las extremidades, ¿no? Que condiciona que el paciente reciba una amputación, en fin, ¿no? Pero todo va relacionado con una inflamación a nivel del tejido adiposo secundario a que la insulina no está trabajando de la manera correcta porque tenemos un exceso de glucosa circulando y que la célula, además de que está retacada de azúcar o retacada de glucosa, no está permitiendo la insulina que pueda entrar de la manera correcta. Entonces, en una situación, te decía yo, que de estrés oxidativo, que es sano que el cuerpo sea sometido porque esto permite que haya cierta adaptación, cuando tenemos un adipocito, que es la célula del tejido adiposo, digamos, maduro, esta célula tiene funciones y dentro de las funciones es que regula la producción o la liberación de ácidos grasos dependiendo de si la persona se encuentra en ayuno o no, permite una adecuada regulación de la temperatura, favorece la producción de sustancias que disminuyen el apetito, como es el caso de la leptina. En fin, el cuerpo trabaja en una homeostasis, que homeostasis hablamos cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio. Ante la presencia de un incremento de este estrés oxidativo, entonces este adipocito tiene la capacidad de convertirse en una célula hipertrófica, ya quedamos que es este crecimiento de la célula del tejido adiposo, y entonces empieza a haber una alteración en este metabolismo de los ácidos grasos, que también contribuye a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, empieza a haber una producción mayor de sustancias que son inflamatorias, y por lo tanto estamos rebasados de este estrés oxidativo. Y esto lo comento porque va a formar parte del tratamiento o el abordaje que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, hablamos de que hay ciertas, tenemos nosotros las famosísimas 4Ps que se asocian a un paciente con diabetes y que hace que la persona pueda sospechar de que está padeciendo la enfermedad, que son poliuria o un incremento en el volumen urinario, polifagia, que es un incremento en el apetito, polidipsia, que es un incremento en la sed, y pérdida de peso o pérdida de masa ponderal. Y ahorita les voy a explicar por qué. De forma tal que el riñón tiene esta capacidad nuestro cuerpo está interconectado. Y acuérdense que aunque el riñón filtra la orina, pues el riñón también recibe un riego sanguíneo. De forma tal que parte de la glucosa en personas que no padecemos diabetes es liberada hacia el riñón y el riñón tiene la capacidad de poder absorberla para que entonces prácticamente perdamos menos del 10% de la glucosa a través del riñón. De forma tal que es un metabolismo específico del riñón. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando una persona tiene una glucosa por arriba de 180, es decir, esta es la cantidad que nosotros le llamamos el umbral renal. Y esto me habla a mí cuando una persona está controlada, aunque tenga diabetes, pero si su diabetes está controlada, no se va, ni va a estar orinando frecuentemente, ni se va a levantar por la noche a orinar. Si lo hace, no es por un tema renal, posiblemente sea por un tema de próstata, ¿ok? Pero cuando una persona se encuentra con una diabetes descontrolada, se rebasa este umbral renal y entonces el cuerpo trata de compensar eliminando ese exceso de azúcar en sangre, ese exceso de glucosa a nivel sanguíneo, lo va a tratar de eliminar a través del riñón. Y como la glucosa, digamos que es un soluto, pues esa glucosa va a jalar agua. Y eso es lo que contribuye a que las personas tengan esta sensación de poliuria, ¿ok? Y me voy a saltar ahorita y ahorita regreso a esto de la microbiota. Entonces, ¿cómo explicamos estas cuestiones de las 4Ps? Ya te expliqué por qué la persona presenta poliuria, porque al tener un incremento por arriba de 180 de glucosa, el cuerpo lo que va a tratar de hacer es eliminar ese exceso de glucosa a través de la orina y al ser un soluto, pues entonces va a jalar agua. Como está jalando agua, y es muy común en los pacientes con diabetes, que aunque tengan incremento en la frecuencia urinaria, también tiene un incremento en el volumen, al grado de que llegan a orinar casi casi de color transparente, porque el cuerpo tiene una cantidad específica de minerales que tiene que eliminar a través de la orina, de forma tal que si ese volumen está rebasado, entonces trata de concentrar la sangre para perder menos solutos a través del riñón. Entonces, como este incremento de la osmolaridad se presenta en los pacientes con diabetes, esto va a disparar la sensación de sed y entonces aquí tenemos la polidipsia. Ahora,
Decíamos que la glucosa, para poder ser el sustrato a partir de la cual nosotros producimos gasolina, tiene que entrar a la célula. En este caso, esto no está funcionando de la manera correcta. Es decir, el cuerpo percibe que hay glucosa, pero no entra. Y entonces la sensación es, no hay suficiente glucosa. Y es lo que hace que se produzca mayor cantidad de insulina. Pero como la insulina no está funcionando bien y el cuerpo no está pudiendo utilizar la glucosa o el carbohidrato para de ahí poder procesar la energía, entonces lo que va a hacer es utilizar la grasa y utilizar el músculo para de ahí poder procesar este sustrato energético, ya que el carbohidrato no me está funcionando. Desgraciadamente el carbohidrato lo único que está haciendo es mantener las cifras de azúcar o de glucosa elevadas en sangre, pero no me permite utilizarlo como para producir energía. Y entonces el cuerpo lo que hace es utilizar la grasa por diferentes vías metabólicas, mismo caso que el músculo, porque tiene ciertos aminoácidos específicos y entonces el paciente lo que va a notar es que está perdiendo peso tanto de masa grasa como de masa muscular. Y entonces tenemos la tercera P, que es pérdida de peso. Y obviamente al tener esta sensación de que pues sí hay glucosa, pero el cuerpo no la utiliza y entonces la sensación es de no hay suficiente glucosa, pues tengo que comer más para poder compensar no solamente lo que estoy perdiendo a nivel ponderal, sino lo que no estoy pudiendo utilizar de la glucosa en la sangre. Y entonces ahí tenemos la cuarta P, que es polifagia. Y así explicamos la sintomatología muy característica de un paciente con diabetes, ya sea o que está debutando o que no está controlado. Un paciente diabético que está bien controlado, ninguna de estas cuatro P's se encuentra presente. Y entonces, otro factor asociado al desarrollo de la enfermedad es la microbiota. Yo soy fan de la microbiota y la mayoría de la gente hoy le empezamos a tomar un poquito más de atención y la microbiota va más allá de solamente una situación digestiva, que si bien los pacientes con diabetes desarrollan algo que llamamos neuropatía visceral, en donde se caracteriza un ejemplo, porque puede ser a nivel de cualquier órgano, pero a nivel del estómago y del colon, tiene que ver con que fluctúan con estreñimiento y diarrea, sin que necesariamente sea un proceso infeccioso. De forma tal que la microbiota, que quedamos que la microbiota no solamente se encuentra en el intestino, tenemos microbiota en todo el cuerpo, pero digamos que la microbiota intestinal se encarga de orquestar, es el director de la orquesta del resto de la microbiota. Y entonces, cuando trabaja de la manera correcta, a través de la microbiota también regulamos el metabolismo de grasas y de carbohidratos, tenemos una adecuada producción de neurotransmisores, tanto para temas de ansiedad, depresión, insomnio, pero también inclusive para la regulación del apetito. Cuando una persona no tiene una microbiota que trabaja de la manera correcta, se absorben de manera deficiente los nutrientes y esto puede contribuir a que una dieta de 1.500 calorías a la persona le represente hasta 2.000 calorías o puede también estar relacionado con que la persona tenga cierta predilección por un tipo de alimento, por alimentos dulces o por alimentos salados. A partir de la microbiota producimos vitamina K, entonces dejemos de pensar que yo creo que todas las personas que estamos aquí conectadas ya estamos muy claras que la microbiota no solamente es temas de estreñimiento, de absorción, sino que tiene que ver con metabolismo de alimentos, con la producción de neurotransmisores, con el sistema inmunológico. El 80% de nuestro sistema inmune se encuentra, perdón, a nivel del tubo digestivo gracias a las placas de Peyer. Y entonces la importancia de una adecuada salud digestiva va más allá de solamente si percibo indigestión o no. Tiene que ver con un adecuado funcionamiento en general de todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos una disbiosis, que disbiosis quiere decir que se altera el balance de estos microorganismos que tenemos en el intestino, entonces vamos a trabajar de la manera incorrecta, de forma tal que se altera la producción de sustancias, tanto las que son orexigénicas, es decir, las que abren el apetito, como de sustancias que son anorexigénicas, las que inhiben el apetito. Tiene que ver con la producción de incretinas, que hoy sabemos que son sustancias en este eje intestino, cerebro, endocrino y demás, en donde a partir de que el cuerpo percibe que hay glucosa circulando, entonces eso hace que a través de diferentes formas de señalización con neurotransmisores, con hormonas, etcétera, se puedan mandar señales para que el cuerpo empiece a producir como una que se llama el péptido Y, neuropéptido Y, o la leptina, ¿no? Que tiene que ver con la saciedad, la grelina, que tiene que ver con el apetito. Todo esto se va a encontrar alterado. Y entonces tenemos fallo en el mecanismo de regulación del apetito, ya que el paciente tiene la necesidad de tener que seguir comiendo, luego le moví aquí, tener que seguir comiendo para poder satisfacerse. Hay alteraciones en el metabolismo porque no tenemos una adecuada sensibilidad a la insulina, en fin, ¿no? Entonces de ahí la importancia de poder regular la parte de la microbiota como parte del abordaje en el tratamiento de este tipo de pacientes. Ahora, en el tratamiento, y esto fue una pequeña explicación, la verdad es que me encantaría extenderme, pero bueno, me quise enfocar más
en el uso de los suplementos, más allá de explicar toda la fisiopatología de la enfermedad, pero como siempre lo digo, en cualquier patología, el punto número uno y más importante y que a veces no le ponemos atención es la alimentación. Porque yo le podré dar todos los fármacos del mundo, los mejores suplementos, pero si el paciente no cambia sus hábitos, y el cambio también es a veces por una cuestión de ignorancia. Sigo escuchando de pacientes que dicen, es que me dijo el doctor que como tengo diabetes, baje mi consumo de carne roja e incremente mi consumo de verduras y de verduras y de frutas. Y yo, bueno, no puede haber un abordaje más erróneo y más equivocado, porque recordemos que este tipo de pacientes que están descontrolados están perdiendo masa muscular. Si de por sí forma parte de la senescencia, pero todos vamos a ir perdiendo masa muscular y todavía le bajo la cantidad de proteína, pues entonces el paciente más desnutrido y la proteína también me aporta, me ayuda a amortiguar la absorción de los carbohidratos. Entonces, si yo le pido a un paciente diabético, no, pero ahorita estamos hablando del diabético, que baje su cantidad de carne y que incremente el consumo de fruta y de verdura, que la fruta y la verdura, o sea, sí está ok, pero también es prácticamente puro carbohidrato. Entonces, son equivocaciones que desde que, mientras no mejoremos este conocimiento de la alimentación desde los médicos y profesionales de la salud, pues estamos ahí un poco atorados, pero bueno, empecemos a corregir en la medida de lo posible a nuestro alrededor, a que las personas tengan una adecuada alimentación que representa ¿qué? Un adecuado consumo de proteína de alto valor biológico, o sea, proteína animal, que tengan una cantidad adecuada de consumo de grasas saludables, porque el cuerpo requiere poderse inflamar de la manera correcta. No es lo mismo la grasa inflamatoria del queso, el chicharrón y el tocino, a que comamos grasa como el aguacate, semillas y demás, y que más bien tenemos que moderar, lo cual no quiere decir quitar por completo, y enseñar a consumir carbohidratos. Va a ser mucho más sano que yo me tome una mandarina en gajitos a que me tome el vaso de jugo de la mandarina, que le quite toda la fibra y que lo único que estoy haciendo es tomarme el azúcar de la fruta, ¿no? Entonces, para que no satanicemos ningún alimento, este balance es indispensable junto con la combinación de hacer una adecuada actividad física, el estilo de vida, que el estilo de vida tiene que ver con alimentación y ejercicio, pero también es que le baje el estrés, tener un buen sueño, tratar de tener esta como mentalidad de mindfulness o algo de recreación para que me ayude a tolerar el tema de estrés, etcétera. El apoyo de la suplementación, el tratamiento farmacológico, que si bien en muchos casos es necesario, desgraciadamente el común denominador es empieza con el medicamento y luego si quieres haces cambios en la dieta, cuando más bien debería de ser al revés, sobre todo cuando está debutando el paciente, ¿no? Y el acompañamiento emocional que siempre es indispensable. Y lo que nosotros buscamos en las metas de diabetes es que tengamos una cifra de glucosa preprandial o antes de comer de 80 a 130 miligramos por decilitro. Y algo bien importante es las metas postprandiales. Durante mucho tiempo, como que los médicos nos enfocamos a solamente mírase la glucosa en ayuno y ya está. Y la glucosa en ayuno puede estar perfectamente bien controlada, pero el paciente come fatal y entonces las glucosas postprandiales están arriba de 400. Y entonces eso hace que el paciente no esté bien controlado. Entonces es la meta de la cifra antes de desayunar o antes de los alimentos y también la meta de las cifras de glucosa después, 2 horas después de los alimentos, que buscamos idealmente abajo de 160, pero con que estén abajo de 180, hablamos de que un paciente está controlado, y una hemoglobina glucosilada que se encuentre menor a 7. Ahora, en el apoyo de la proteína, y eso es un tema rudo, porque de por sí la alimentación del mexicano es alta en carbohidratos, el hombre suele ser más carnívoro y entonces el hombre no le cuesta tanto trabajo llegar a su requerimiento proteico. Yo batallo mucho con el tema de las mujeres porque pareciera que alguien nos dijo que comer el huevo no me gusta y la carne roja no, y entonces comemos bien poquita proteína. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que las personas coman proteína a expensas de la comida, pero que sepamos que tenemos estas herramientas de apoyo, tanto porque si no me encanta el comer pescado o el comer huevo, que de hecho las dos mejores proteínas que tenemos es la de albúmina del huevo, y que el huevo no sube las cifras de colesterol, y la segunda mejor proteína es la de suero de leche, ¿ok? De forma tal que aquí les estoy mostrando este comparativo. Haciendo en la primera columna tenemos al Nutrimil, en la segunda el Nutrimil Active Nutrition, y después digamos que los productos más comerciales, incluyendo el Pediasure, que en ese ahorita no me voy a enfocar porque no voy a hablar de la población pediátrica. Lo que nosotros buscamos de un suplemento es que tenga un adecuado aporte proteico. Y esto te va a servir hasta para cuando vayas a comprar un yogurt. Porque, por ejemplo, un yogur griego, lo que lo hace griego es el aporte proteico. Entonces, llegar a buscar, que hoy tenemos como 100 opciones, ¿no? Y llegar al stand donde están todos los yogurts, y tú encuentras que el yogur griego dice que tiene 2 gramos de proteína y 18 gramos de carbohidrato, eso de griego no tiene absolutamente nada.
Y entonces si nos vamos a los que realmente tienen mayor aporte proteico, tú te vas a dar cuenta que empieza a aumentar el costo. Porque no es lo mismo que te comas el que tiene 2 gramos de proteína con 18 gramos de carbohidrato, que es como que te estás comiendo una tortilla con frijol, ¿no? A que te comas el que tiene 10, 12 gramos de proteína con 8 o 10 gramos de carbohidrato, que eso equivale a como que te estés comiendo un bistec o una pechuga de pollo. Y entonces esto hace que se encarezca el precio, sí, pero porque el tipo de proteína, más bien, más que el tipo, la cantidad de proteína cambia, ¿vale? Entonces aquí te estoy mostrando y esto nada más es como para quitarnos la idea, porque igual me han llegado a preguntar varios de ustedes, es que un paciente diabético puede consumir Nutrimil. Bueno, si se toman el Ensure, que no se tomen el Nutrimil, por supuesto, ¿ok? Entonces tenemos no le vamos a poner atención a lo que dice kilocalorías, porque calorías puede ser de proteína, de grasa o de carbohidrato, eso no nos interesa, ¿ok? Pero de entrada, el aporte proteico, en donde el Nutrimil Active Nutrition me aporta 21 gramos de proteína, y de los de uso más comercial, el mejorcito, digamos, que es el Ensure Advance, que me aporta 13 gramos de proteína, o sea, prácticamente la mitad. Y si yo me voy a la siguiente columna, veo que la cantidad de hidratos de carbono que tiene el Nutrimil Active Nutrition es 24. 24, digamos que es el equivalente a una fruta y media versus el Ensure Advance que tiene 32, ¿ok? Y recordemos que carbohidratos no solamente es azúcar, carbohidratos también es fibra. Entonces, a mayor cantidad de fibra que tenga un alimento, pues mayor cantidad de carbohidratos tendrá, de forma tal que estos carbohidratos, una gran parte de esos carbohidratos es fibra, que es fibra funcional. Y que aquí es matar 2 pájaros de un tiro, porque si además la persona tiene problemas digestivos, pues le voy a ayudar también. Además de que se está nutriendo, le voy a ayudar a tener una mejor digestión. Y entonces, esta cantidad de fibra contribuye al tema de los carbohidratos, pero no me contribuye a cifras de glucosa. Por lo tanto, utiliza carbohidratos de bajo índice glicémico y por lo tanto cualquier paciente diabético lo podría utilizar siempre y cuando esté contemplado dentro del cálculo calórico. Y ahorita explico esa parte, ¿ok? Pero el resto de los de comerciales, el Ensure, bueno, tiene casi el doble, o sea, la cantidad de carbohidratos, el Boost, tiene muchísimo carbohidrato, ¿ok? Y después nos vamos al aporte de azúcares totales, en donde el Nutrimil Active Nutrition tiene 10 gramos de azúcar y los demás que dice NR, es decir, no reportado, que desgraciadamente al estar catalogados como suplementos alimenticios, no tienen que tener una etiqueta completa, ¿no? Entonces, ya con esto espero que les sirva como un parámetro comparativo para poderle recomendar a una persona que si quiere controlar sus cifras de glucosa, puede utilizar el Nutrimil Active Nutrition sin ningún problema. Y digo el Active Nutrition porque el Nutrimil convencional es una proteína, solamente el de chocolate tiene combinación de proteína de suero de leche con proteína vegetal. El de fresa y el de vainilla son proteína vegetal. Entonces, solamente que la persona fuera vegana, le podemos recomendar el Nutrimil. Pero en mi opinión, si es una persona diabética y sobre todo que apenas estamos buscando el control, en donde lleva un rato de estar perdiendo masa muscular, va a ser mucho más recomendable recomendarle el Nutrimil Active Nutrition, tanto porque tiene menos aporte de carbohidratos, como porque tiene un poco más de proteína y porque lo que tiene es proteína de suero de leche, que es lo que la caracteriza al Nutrimil Active Nutrition. Ahora, tenemos nuestra nueva proteína, que me parece una belleza y una maravilla en cuanto a proteína, que aquí sabemos que digamos que la porción equivale a 2 scoops, y 2 scoops me van a aportar 25 gramos de proteína, de forma tal que esta tiene además solamente 1 gramo de carbohidrato. Entonces, ojo, el Nutrimil Active Nutrition prácticamente es una comida completa. Si yo lo quiero aterrizar a comida, el Nutrimil Active Nutrition, utilizando las 3 medidas, que sería la porción, me da 90, es como si yo me estuviera comiendo 90 gramos de pollo con una porción de grasa tipo aguacate, ¿ok? Un cereal, una fruta y una taza de verduras. Entonces es una comida completa. Por favor, dejen de agregar más fruta, no requiere más fruta. Digo, a menos de que sea alguien que está corriendo un maratón o que se está preparando para hacer hipertrofia muscular, y te hablo de los fisicoculturistas o atletas de alto rendimiento, nadie más necesita ponerle, ay, es que sabe vainilla y le quiero poner frutita, pues piensa que le estás poniendo mayor cantidad de carbohidratos que a lo mejor ni falta te hace, ¿ok? Entonces, el Nutrimil, ya sea el convencional o el Active Nutrition, le llamamos meal replacement porque equivale a una comida completa. No hay que ponerle nada más. Si yo quiero ponerle otra cosa, entonces la que yo te recomiendo es esta, que es el isolado, que tiene 25 gramos de proteína por 2 scoops y que tiene tan solo 1 gramo de carbohidrato. Entonces, si yo lo quiero utilizar a manera como un extra para llegar a mi requerimiento proteico, está buenísimo, porque entonces puedo desayunar huevito, comer pescado, cenar pollo, y si me estoy quedando corto de proteína o lo quiero utilizar para terminando el gimnasio, etcétera, me puede subir con un extra sin que tenga ese aporte extra de carbohidratos.
Ya si además lo quiero utilizar a manera de cena como un sustituto completo de comida, entonces ya puedo yo elegir si le pongo algo de semillas como nuez o pistacho, le puedo agregar agua o leche de coco, o le puedo poner una fruta, idealmente que sea de bajo índice glicémico, y lo puedo convertir en una comida completa. ¿Ok? Ahora, características de esta proteína. Es una proteína que no es ni vegana ni es vegetariana. Es una proteína animal porque es de suero de leche. ¿Ok? Y a diferencia de lo que la gente luego cree, es que soy intolerante a la lactosa. Si bien obviamente va a tener un porcentaje pequeño de lactosa porque es un derivado del suero de leche, cualquier persona que sea intolerante a la lactosa la puede consumir. Contempla que el Nutrimil Active Nutrition tiene fibra y que la fibra me amortigua la absorción de los carbohidratos y que también me ayuda a regular la parte digestiva. Si es una persona que tiene tendencia al estreñimiento, a lo mejor le podría dar la proteína isolada, pero además le he tenido que recomendar que comiera, además de que coma más verduras en el día, lo podría combinar con algún tipo de una tacita de verduras extra, ¿ok? Ahora, les quiero explicar este tema de la proteína, porque ha sido un tanto controversial entre que varios de ustedes han sido pacientes míos y me dicen, oye, a ver, Gaby, ¿cómo es el cálculo de la proteína? A mí no me encanta que alguien que no sea profesional de la salud haga recomendaciones de cuánta proteína tiene que comer alguien, pero como sé que de todas maneras lo hace, pues mejor les voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? Entonces, digamos que una persona promedio, cualquiera de nosotros que va a 1 hora de ejercicio todos los días, no hablemos del Michael Phelps, no hablemos de, o sea, de casos extremos, y alguien que tiene una función renal normal, ¿ok? El cálculo de proteína va de 1.2 a 1.5 gramos de proteína, de aporte proteico por kilo de peso ideal, ¿ok? Y hago esto hincapié porque a mí el peso ideal no existe, simplemente me sirve para poder hacer cálculos. Si yo tengo una persona que pesa 120 kilos y le quiero dar la proteína en base a los 120 kilos, la cantidad de proteína que le voy a dar es mucha. Entonces, me sirve hacer el cálculo del peso ideal, que hoy en día buscas en internet fórmula de peso ideal y ahí te va a decir cuál es el peso ideal de la persona, que esto lo único que me sirve es para poder hacer cálculos. Recordemos que el peso ideal no me permite ver cómo es la composición corporal, no me habla de grasa ni de músculo, entonces no es importante el peso ideal, simplemente para poder hacer un cálculo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mujer que mide 1,60 y que pesa 80 kilos, no le voy a calcular el 1.2 gramos de proteína en base a los 80 kilos. Le voy a calcular el 1.2 gramos de la proteína que su cuerpo necesita en base al peso ideal, que en este caso su peso ideal es de 55 kilos. Si yo multiplico 55 por 1.2, entonces eso me da 66 gramos de proteína. Si yo lo quiero convertir en comida, porque no es lo mismo la proteína en polvo que la proteína del pollo, de la carne o del huevo, ¿ok? Si yo lo quiero convertir en comida, digamos que 66 gramos de proteína, cada 30 gramos de pollo, 30 gramos de carne, 30 gramos de atún, me dan 7 gramos de proteína. Entonces, si me tocan 66 gramos de proteína y lo quiero convertir en comida, voy a dividir 66 entre 7 y eso me va a dar 9.5 porciones. Lo voy a redondear a 10. AOA, que significa alimento de origen animal. Entonces, esta persona requiere, y en promedio una mujer de 1,60 requiere 300 gramos. Voy a decirle proteína, pero el término correcto debería ser 300 gramos de alimento de origen animal para poder llegar a su requerimiento proteico, ¿ok? Porque ya quedamos que son 10 porciones, una porción son 30 gramos de pollo. Y entonces si multiplico 10 por 30 son 300, ¿ok? Ya quedamos que 30 gramos de pollo me dan 7 gramos de proteína. Entonces, si 2 scoops de la whey me dan 25 gramos de proteína, si yo me tomo esas dos medidas, lo que estoy recibiendo es el equivalente a 100 gramos de producto de origen animal, o sea, 100 gramos de pollo o de carne o de huevo o de bistec, ¿ok? Si yo me tomo del Nutrimil las 3 medidas, que es la porción, que viene de 21 gramos de proteína, esto me va a dar el equivalente a 90 gramos de alimento de origen animal. Porque luego me dicen, oye, Gaby, es que me dijiste 300 gramos de proteína, pues me tengo que tomar como 10 malteadas de la proteína, güey. A ver, no. 300 gramos de proteína animal, que ya quedamos que así se hace la conversión. Y espero que esto haya quedado súper claro, porque luego veo que andan haciendo recomendaciones o de muchísima proteína. Y ojo con esto, lo ideal es que la persona no se quede corta, ¿no? Entonces, yo no busco que los pacientes anden por la vida con una báscula, a ver cuánto me estoy comiendo, pero sobre todo al principio sí es importante que sepamos que un huevo me da 30 gramos de proteína y que un bistec, una pechuga o un filete en promedio son de 90 a 120 gramos. Y ya con eso me sirve para más o menos hacer el cálculo. Entonces, es importante, sobre todo porque aprendiendo a comer,
que no se queden cortos. Si se pasan por un poquito, 30, 50 gramos de proteína, no pasa nada. Pero si me estoy quedando corto, entonces sí me va a contribuir no solamente a sarcopenia, sino a que me cueste más trabajo controlar las cifras de glucosa. Inmediatamente es impresionante cómo los pacientes con diabetes empezamos a hacer este cambio de que coman suficiente cantidad de proteína. Y no es que no coman verduras, sino más bien es se amortigua la absorción de los carbohidratos porque tienen un adecuado consumo de proteína y además contribuye a la saciedad, lo cual también hace que les sea más fácil controlar la ingesta de alimentos, que aunque cuesta un poquito de trabajo al principio por la adicción al carbohidrato, con el paso del tiempo ya no sienten como que me estoy sacrificando o me quedo con hambre. Se sienten satisfechos y además están bien nutridos, ¿ok? Ahora, la suplementación tiene varias finalidades. Una es acompañamiento de la propia enfermedad. Dos, el alivio de los síntomas y de las complicaciones. Y tres, reducir efectos colaterales del tratamiento farmacológico. ¿Ok? Entonces, ¿qué suplementación vamos a recomendar? Número uno, el omega 3, que en nuestro caso es el Biomega, esta combinación de EPA con DHA, cuya dosis ideal debería ser de 1 gramo, que para nosotros 2 cápsulas del Biomega me está dando 1 gramo de esta combinación de EPA con DHA. Evitemos dar el omega vegano. El omega vegano es marketing. El omega vegano lo que tiene es ALA y nuestro cuerpo tiene la capacidad nula o mínima de poder convertir el ALA en EPA, que digamos es la sustancia activa. Debe tener ciertas características que ya conocemos de nuestro biomega, que sea destilación doble molecular, que no tenga una capa entérica para que se pueda absorber de manera correcta. ¿Por qué le voy a recomendar a un paciente con diabetes el consumo de omega 3? Número uno, porque me va a ayudar a controlar todo el cuadro inflamatorio que ya mencionamos. Dos, me contribuye a disminuir el porcentaje de grasa corporal siempre y cuando haya una alimentación de la mano. Tres, permite la utilización de otros sustratos energéticos, además de la glucosa, para poder producir energía y poder producir gasolina. Y dos, me contribuye a disminuir los síntomas, como es el caso de la neuropatía periférica, porque tiene actividad de desinflamatorio, ¿ok? Además de todos los beneficios cardiovasculares a nivel neurológico que nos contribuye, pero bueno, ahorita estoy hablando específicamente de los beneficios. Quedamos que es esta paliación, esta combinación tanto de para apoyar la enfermedad, posibles efectos o complicaciones y posibles efectos colaterales de los medicamentos. El probiótico, el uso de probióticos. Nuestros probióticos tienen justamente estas características, que son las características de un buen probiótico, que tenga cuando menos 2 cepas, que tenga mínimo 10 billones de unidades formadoras de colonia, que no requiera una red de frío, porque en la red de frío se pierde obviamente la efectividad, idealmente que sean en polvo. Estos probióticos son conocidos por ser probióticos de tercera generación y que vengan con alguna fibra prebiótica, como es el caso del probiótico, que viene con inulina. ¿Cuál es el beneficio de utilizar los probióticos en los pacientes con diabetes? Número uno, corregir los problemas digestivos, pero también regular esta cuestión de neuropatía visceral. Recordemos que son pacientes que pueden fluctuar entre estreñimiento y diarrea, y entonces cuando andan con diarrea, luego les quieren dar antibiótico, o cuando andan con estreñimiento, los quieren llevar a los laxantes, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no ocupara ni uno ni otro, sino que al darle probióticos podamos regular el hábito intestinal, moderando un poquito esta cuestión de la neuropatía visceral a nivel gastrointestinal, pero también me va a reforzar el sistema inmunológico. Son pacientes que su sistema inmune, sobre todo cuando están descontrolados, está un poquito más comprometido y entonces tienen mayor riesgo de infecciones. Y el dar probióticos, aunque ella tenga tenido infección de garganta, si le doy probiótico, que va a ir tanto para todo lo que es el trayecto del tubo digestivo, pero recordemos que nuestro sistema inmunológico principalmente está a nivel intestinal. Y aunque yo le dé probióticos de forma oral, sé que me van a impactar para disminuir el riesgo de infecciones a nivel gastrointestinal, pero también infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, que es súper común que lo padezcan los pacientes con diabetes por este flujo incrementado del volumen de glucosa a nivel del riñón a manera de compensar o eliminar ese exceso de glucosa, pero también porque hay medicamentos cuyo mecanismo de acción justamente es similar a esto, o sea, bloquean el receptor del riñón y lo que hacen es eliminar el exceso de glucosa a nivel renal. Y entonces esto aumenta el riesgo de este grupo de pacientes a que tengan infecciones. Entonces me va a mejorar el sistema inmunológico a nivel general y me va a favorecer el metabolismo de carbohidratos y de grasas, ¿ok? Entonces es la razón del por qué vamos a dar probióticos. Hay diferentes cepas que hoy cada vez hay mucho más auge y se le ha puesto mucho más atención a la parte de la microbiota, en donde sabemos que hay cepas específicas que me ayudan al metabolismo. Empezamos a utilizar terminología como de psicobiótico o oncobióticos, ¿no? Y sí, hay cepas que ya se están trabajando de manera específica, pero cuando una persona tiene una disbiosis, más allá de darle la cepa, que luego la cepa ni le sirve de nada, lo primero que tengo que hacer es rebalancear y el que una persona los puede tomar diario, sí. ¿Es necesario? No.
Cuando son personas que cursan con estos cuadros de diarrea, de estreñimiento, yo les recomiendo un ciclo de 14 días cada tres meses y repetir, ¿no? Cada 3 meses a lo largo del año. Pero cuando son personas que, por el tipo de uso, por ejemplo, la metformina, tiene un efecto muy marcado a nivel gastrointestinal. Entonces puede ser que este grupo de pacientes, si están utilizando metformina o algún medicamento, que todos los que son, no quiero decir marcas comerciales, ¿no? Las incretinas y demás, tienen mucho efecto colateral a nivel gastrointestinal. Entonces los probióticos me van a ayudar a controlar la náusea. Entonces, ¿hace daño que los tomen todos los días? No, es necesario tampoco, pero por eso cuando una persona me pregunta, oye, ¿qué suplementación le puedes dar a un paciente diabético? Pues necesito saber qué síntomas tiene, porque el que me digan un diabético es muy vago. Sí es un diabético, pero ¿qué otra cosa? Además de diabetes, ¿qué síntomas tiene? ¿Es hipertenso? ¿Tiene ácido úrico elevado? No es lo mismo el que yo le recomiende magnesio a un paciente que tiene estreñimiento a un paciente que tiene diarrea, porque le voy a perpetuar la diarrea. Entonces, un contexto que espero esto les sirva como para que podamos razonar un poco, para poder dirigir ya de manera específica algún suplemento en base no solamente a la enfermedad, sino también al síntoma con el que está cursando la persona. Después tenemos los antioxidantes, que antioxidantes ya vimos cuál es el efecto a nivel de estrés oxidativo. De forma tal que antioxidantes tenemos para aventar para arriba, que mis favoritos siempre van a ser los Essentials. Para mí los Essentials es el mínimo indispensable que cualquier persona se debería de tomar en una dosis de 2 a 4 tabletas al día, no solamente por ser multivitamínico, sino también porque tiene esta cantidad pequeña pero jugosa de antioxidantes. Tiene quercetina, resveratrol, licopeno, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, en fin, y que a diferencia de lo que la gente cree, que luego yo le quiero dar una dosis muy alta de alguno, siempre que doy dosis alta de algún antioxidante, corro el riesgo de tener algún efecto colateral. De forma tal que yo prefiero darle esta combinación que tiene un poquito de todo, pero que al estar combinados hacen sinergia y me va a dar mejores resultados, disminuyendo el riesgo de tener efectos secundarios. Porque bueno, aunque son vitaminas y suplementos, efectos secundarios me refiero sobre todo a intolerancia gastrointestinal o que me dé náusea o que le dé diarrea, no, nada como grave. Pero si una persona se toma el magnesio y porque le estoy recomendando 4 cápsulas al día y le da diarrea, después de 2 semanas, pues sí, a lo mejor muy bien de la glucosa, pero ¿quién quiere vivir con diarrea? Entonces, no necesariamente lo tengo que llevar a la dosis máxima de cada uno, si yo le doy una combinación relativamente pequeña, pero en sinergia, para que podamos tener este efecto positivo, disminuyendo el riesgo de tener efectos secundarios, ¿ok? Entonces, aquí pueden ser Essential, sí, o también podría ser el Proflavanol, el Total Pack, el Biomega, que también funciona como un antioxidante, Procosa, el HPS, ahora que tenemos el MTB. Y entonces yo mi razonamiento siempre es, a ver, si es una paciente mujer que tiene 45, 50 años, o sea, ya está cercana o ya está cursando con temas de menopausia, que además tiene diabetes, ¿cuál sería la combinación? Porque aunque yo quisiera que todos se tomaran todo, pues eso luego no es posible. Y entonces empiezo yo a hacer este rompecabezas, pues sé que a lo mejor le podría dar los Essentials junto con el MTB, seguramente le voy a tener que dar algún tipo de proteína porque se va a cansar de estar masticando pollo después de que no llegan a su requerimiento proteico, y entonces, y vitamina D, ¿no? Entonces, esa es la combinación, pero siempre es como aterrizado mujer, hombre, en qué edad, qué síntomas tiene, para poderles dar en la cantidad mínima indispensable, pero para que la persona pueda notar un efecto benéfico. Y entonces, en esta cuestión del estrés oxidativo, tenemos que se favorece la hiperinsulinemia, hay depresión de los ácidos grasos omega 3, favorece que tengamos resistencia a la insulina. Entonces, estrés oxidativo tenemos todos. En una situación de hiperglicemia, el estrés oxidativo se incrementa y por eso es que el utilizar antioxidantes va a ser benéfico, de nueva cuenta, tanto para disminuir o paliar la propia enfermedad, el mecanismo a través del cual se desarrolla la enfermedad, como posibles síntomas o complicaciones en cuanto a cardiovascular, nefropatía, etcétera, etcétera. El dar magnesio, ¿no? El dar magnesio, que para mí el magnesio y la vitamina D es como de, no hay persona en el mundo que no se beneficie de utilizar esta combinación. Y si el magnesio, lo platicamos mucho en todas estas sesiones, funciona en más de 300 procesos celulares, y el magnesio va a favorecer
la actividad de tanto el receptor de la insulina como la producción de la insulina, como la sensibilización de la insulina en tejidos periféricos. Entonces, el magnesio va a ser benéfico para cualquier paciente, desde resistencia a la insulina hasta cifras de glucosa ya alteradas, en cifras decentonas hasta cifras ya muy elevadas, ¿ok? Porque tiene diferentes mecanismos de acción. ¿Cuál es la única contraindicación o cuál es la única razón por la cual yo a un paciente con diabetes no le recomendaría magnesio? Serían dos. Una es que esté en este momento cursando con diarrea y entonces primero me encargo de corregirle la diarrea sin darle antibiótico, habiendo descartado un proceso infeccioso. Y la otra es que tengan algo que llamamos hipotensión ortostática. Así como hay neuropatía visceral quiere decir que como nosotros tenemos nervios, así cuando a ti a nivel de las manos te permite el poder identificar calor, dolor, temperatura, etcétera, a eso me refiero con los nervios, el cuerpo se maneja en base a señales eléctricas. Y entonces estas señales eléctricas, cuando nosotros comemos, tenemos algo que llamamos efecto gastrocólico, en donde se distiende el estómago y eso le manda una señal al colon como de, oye, va a llegar comida, hay que vaciar para que entre, ¿no? Entonces, todas estas vísceras se manejan a nivel de señales eléctricas. Cuando digo neuropatía visceral, es que estas señales eléctricas están un poquito confundidas. Y entonces, aunque no le llegue comida, a la persona le da diarrea, o aunque esté lleno, está estreñido, ¿ok? Entonces, tiene que ver con esta comunicación eléctrica, pero así como pasa a nivel del estómago y colon, también pasa a nivel de los vasos sanguíneos. Y entonces puede ser un paciente hipertenso con estreñimiento, buenísimo el Magnecal, pero un paciente que tiene diarrea y o tendencia a la hipotensión, el Magnecal le va a caer fatal, ¿ok? Aunque yo sepa que se va a beneficiar del magnesio para controlar la glucosa, si le voy a provocar efectos secundarios, pues mejor no le doy magnesio. Y hay otras cosas que también podemos ocupar. Cuando tenemos deficiencia de magnesio, que esta puede ser porque somos personas súper estresadas o porque no tenemos una adecuada ingesta, por el consumo de ciertos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, condiciona que haya disfunción de la célula beta, que es la célula del páncreas encargada de producir insulina. Tenemos desarrollo de inflamación crónica, que es el segundo mecanismo a través del cual la persona desarrolla problemas de diabetes. Y tenemos cambio en la señalización de todo lo que tiene que, porque el magnesio tiene que ver en todas las funciones celulares, lo cual condiciona que tengamos hiperinsulinemia, alteraciones en la señalización, es decir, resistencia a la insulina, condicionando hiperglicemia y desarrollando diabetes tipo 2. Entonces, en la medida en la que su intestino me permita darle magnesio, pues le voy a dar magnesio, y en la medida en la que su presión arterial me lo permita, le voy a dar también magnesio, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que trabaja el magnesio? Favorece la presencia de estos receptores a nivel celular para que pueda entrar la glucosa de una mejor manera. La vitamina C contribuye a esta parte del estrés oxidativo y el cromo también va a favorecer la señalización de la insulina. Y entonces por eso podemos empezarle a escoger o podemos empezarlos a cambiar a lo largo del acompañamiento de suplementación que le vayamos a dar, ¿ok? Entonces, si no le puedo dar magnesio o independientemente que le dé yo magnesio porque sí me lo tolera, también le puedo dar zinc. El zinc, el cromo y el selenio son de los minerales que más me ayudan a que la insulina se produzca de la manera correcta, a que la insulina salga al torrente sanguíneo a trabajar de la manera correcta, ya que la glucosa pueda ser interiorizada a la célula, ¿ok? Entonces, el mecanismo de acción de cada una es diferente. Y si bien tenemos una ingesta diaria recomendada, recordemos que aquí cuando hablamos del IEDR es el nivel mínimo para evitar desarrollar una carencia, pero en lo que nosotros hacemos siempre recomendaciones hablando de dosis terapéuticas, en donde un adulto puede consumir hasta 40 miligramos de zinc, ¿ok? Y actúa a través de diferentes sitios de acción, en donde tiene que ver con el receptor, la producción, etcétera, etcétera. La vitamina D3, que también hoy, y ahora que ya la tenemos en México, la super podemos utilizar, ¿ok? Decía yo que entre magnesio y vitamina D para todos. Y además, paradójicamente, se ayuda, porque si bien el magnesio me favorece el tránsito intestinal, la vitamina D estriñe. Entonces, si es una persona que no me está tolerando tanto el magnesio, pero le quiero dar magnesio, si le doy vitamina D, me va a ayudar a que tolere más la parte digestiva, ¿ok? Entonces, el magnesio es laxante, digamos, y la vitamina D estriñe. Y lo comento para que también si una persona tiene mucho estreñimiento y no he contemplado darle magnesio y le voy a dar vitamina D, pues seguramente lo voy a estreñir peor. Entonces me conviene empezar a ver, si está estreñido, pues le puedo dar el Nutrimil Active Nutrition, que lo nutre porque tiene proteína, pero además tiene fibra para ayudarle al baño, y entonces sí le puedo dar la vitamina D. Y la ventaja que yo le veo a nuestra vitamina D, al ser de 400 unidades, pues sí, puede ser que sea más complicado el que la persona tome las 5 tabletas que le darían las 2000 unidades, pero no todos requerimos la misma dosis.
Entonces, la población geriátrica, o sea, abuelitos de 65 años para arriba, luego requieren menos cantidad de tabletas, o si hay estreñimiento, pero le quiero dar vitamina D, le puedo empezar con una dosis más pequeña. Entonces, yo creo que es una gran ventaja que sea en presentación de 400 unidades, cuando menos a mí me permite graduar. Y si lo que necesito darle son las 2000, pues se tomará 5 pastillitas que además son chiquitas, ¿ok? La dosis es de 2000 a 4000 en promedio, porque no todos requerimos lo mismo, no es lo mismo la población pediátrica, hablamos de un grueso, pero sean de 2000 unidades, que serían 5 tabletitas de Usana, con la ventaja de que recordemos que tiene vitamina K2. Escucho a personas, me dicen, no, es que mi doctor me dijo que no tomara suplementos de vitamina D, o porque me producen piedras en los riñones, o porque me calcifican las arterias. En la presencia de litiasis renal a expensas de calcio, digo, hay muchos factores, pero tiene más que ver con que la persona no se hidrata de la manera correcta, con que abusa de las harinas y con que hay deficiencia de vitamina D. De forma tal que si no hay vitamina D que pegue el calcio al hueso y la persona está tomando solamente un calcio, pues solamente eso le va a condicionar que tenga piedras en los riñones. Pero si además de darle calcio con magnesio, que sería lo ideal, le doy vitamina D3 con K2, entonces eso va a permitir que el calcio se pegue y que se pegue en donde yo quiero, que es en el hueso. Y entonces la deficiencia de vitamina D produce litiasis renal. Y el dar vitamina D, al contrario, disminuye los cuadros de piedras en los riñones. ¿En qué se beneficia a nivel de glucosa? Tiene que ver con que aumenta la funcionalidad de las células beta y aumenta la sensibilidad de la insulina. O sea, todos estos que estoy mencionando yo, antioxidantes, el cromo, el zinc, tiene que ver con la producción de insulina y el receptor de insulina para que no solamente se produzca bien la insulina, sino que se conecte al receptor de la manera correcta y entonces la glucosa pueda bajar de las cifras que tenemos a nivel de sangre y pueda hacer sus funciones, que es la producción de la energía. Entonces tiene que ver con la vitamina D sobre la secreción de la insulina, ya dijimos la secreción y la producción, tiene que ver con la actividad de la misma insulina, ¿ok? Entonces, vitamina D asociado a temas de síndrome metabólico, me ayuda a controlar también colesterol y triglicéridos. Cuando una persona tiene deficiencia de vitamina D, nos cuesta más trabajo controlar las cifras de colesterol y triglicéridos, además de que contribuye a que la tiroides esté alimentada o nutrida de la manera correcta. Tiene que ver con que las personas les cuesta más trabajo perder masa grasa, o sea, vitamina D para todos, ¿ok? El cromo, que actúa de una manera muy similar a como comentaba yo, como el caso del Cell Zinc, a nivel de ciertos receptores, y que además cromo zinc lo tenemos en los Essentials, ¿ok? La suplementación con cromo en pacientes que tienen diabetes tipo 2 me ayuda a disminuir las cifras de glucosa en ayuno, a disminuir este cuadro de hiperinsulinemia, a bajar las cifras de hemoglobina glucosilada, que es la hemoglobina, o más bien es la medición que utilizamos para saber si la persona se encuentra en control en los últimos 3 meses, y me favorece todo el mecanismo o la homeostasis relacionada con la resistencia a la insulina. Ahora, el dar vitamina B12, y aquí también tiene que ver, yo les mencionaba que parte del tratamiento, parte de la suplementación, no solamente es paliar síntomas, sino también el quitar efectos colaterales. Parte de la polineuropatía en los diabetes, y aquí puede ser, como ya mencionaba yo, la visceral, o puede ser a nivel periférico. Los diabéticos es muy común que se quejen de esta sensación como de hormigueo, de calambres o de adormecimiento en pies o en manos, que llamamos que se presenta en guante o en calcetín, por cómo lo perciben, muy comúnmente por la noche. Y esto también tiene que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad, pero también está asociado a con el descontrol. A mayor descontrol, pues mayor polineuropatía va a percibir la persona. Pero tiene que ver con la deficiencia de complejo B. Y paradójicamente, el uso de metformina aumenta la deficiencia de complejo B. Entonces, como en los pacientes con diabetes que tienen riesgo de desarrollar polineuropatía, le damos un medicamento que aumenta el riesgo de esta deficiencia. Pero bueno, pues esto es lo que toca, porque la metformina es un medicamento de los más nobles, diría yo, y que comúnmente utilizados desde resistencia a la insulina hasta casi casi que toda la población diabética. Y entonces, al darle el medicamento, estoy contribuyendo a la sintomatología de la polineuropatía, de esta sensación como de adormecimiento, hormigueo, calambres, ardor. Dicen que siente como que si les pasaran un chile, e insisto, es de predominio nocturno, ¿ok? Entonces, vamos a fomentar que coman proteína animal, que es donde viene el complejo B, ¿ok? Pero también vamos a dar complejo B nosotros, que lo encontramos en donde, en los essentials. El uso de metformina por un largo periodo y a dosis altas disminuye la absorción de la vitamina B12, y la misma deficiencia son parecidos a la polineuropatía diabética, ¿ok? Y por último, el uso de flavonoides, y aquí entra específicamente el MTB y el proflavanol, ya que estos se ha visto con muchos estudios a nivel de ciertos receptores, que no me voy a clavar tanto porque tiene que ver con el receptor de CLUT2 y de CLUT5 y de CLGT1, que tiene que ver a nivel renal, pero que estos me ayudan
a regular de una manera mucho más favorable el metabolismo de los carbohidratos, tiene que ver con la producción de la leptina, y no solamente la leptina, que sabemos que es la que produce la saciedad, pero no solamente la producción, sino que la leptina trabaje de la manera correcta. Además de que es muy común que en los pacientes con diabetes tengamos alteraciones a nivel circulatorio, por esta disfunción que yo decía desde un principio, que les cueste más trabajo cerrar las heridas y que también tiene que ver con el descontrol glucémico, pero les cuesta más trabajo cerrar las heridas. Y entonces aquí una buena combinación puede ser estos flavonoides, o sea, proflavanol, que me ayuda tanto a mejorar yo sé que lo tomamos mucho por tema estético, yo lo ocupo mucho en pacientes que tienen problemas circulatorios y en pacientes que tienen alteraciones en la cicatrización. Si además nos da un plus estético, obviamente es eso, es un plus, ¿no? En la combinación de colágeno, que el colágeno no lo mencioné yo aquí, pues el colágeno también forma parte de una adecuada suplementación para los pacientes con diabetes. Tienen efectos antioxidante a nivel de efecto cardiovascular, tienen actividad antiinflamatoria y combinados con la vitamina C justamente favorece el cierre de las heridas y reparación de los tejidos. Entonces, pues es un mundo enorme, la verdad es que pues intenté hacerlo lo más resumido posible porque ya se dieron cuenta que en una hora apenas si me alcanzó, pero que el apoyar a un paciente con diabetes, la base es la alimentación y que dependerá los síntomas circundantes. Si me preguntaras ahorita, oye, un paciente con diabetes que está debutando, ¿qué le puedes recomendar? Suponiendo que no tenga todavía ninguna sintomatología de diarrea, estreñimiento, etcétera, yo le diría, obviamente, su cálculo proteico y si no llega con comida, darle algún tipo de apoyo de proteína o Nutrimil Active Nutrition o la proteína whey, los Essentials, Biomega, Magnecal y vitamina D. Y bueno, obviamente ahorita su ciclo de probióticos, que sería 14 días, y después suspendemos para poderlo continuar 3 meses después. Ese sería yo el mínimo, pero insisto, va a depender de los síntomas que tenga. Y bueno, me encanta siempre dejarlos con una frase, y esta es una de mis favoritas, porque además me la compré y creo que es algo súper real, en donde si un médico o un profesional de la salud no está de acuerdo con el concepto del consumo de suplementos nutricionales, entonces para lograr un bienestar es momento de que busquemos a un profesional de la salud más progresista. Seguimos todavía batallando en esta época, pero bueno, esperemos que cada vez seamos más profesionales de la salud, en donde digo, si no quieres suplementar, está ok, pero cuando menos no me estorbes, ¿no? Que no sea esto de que alguien no profesional de la salud recomienda algún suplemento y van con el médico, no, no te tomes eso, sino que más bien seamos más conscientes de la necesidad del uso de suplementación para el apoyo de una salud integral. Y pues ahora sí, Javi, por mi parte sería todo.